Euge, Guille, Carla, hoy han volado y a esta hora tenemos mucho material para compartir y además grandes interrogantes. Nos hemos sumado al de nuestra página web, Telesur, preguntando en Perú qué exigen los ciudadanos tras los casos de corrupción. Justicia, nuevas elecciones, una constituyente, todas las anteriores y la opción que usted quiera agregar también puede hacerlo usando la respuesta tradicional que le permite sumar más caracteres. Luego, cuando estemos por las corresponsalías, vamos a ver cómo la Organización de Estados Americanos inició sesiones, Consejo Permanente. Hay un grupo de 7 países que pretende analizar la situación en Nicaragua. Así que hay que tener en cuenta la respuesta del gobierno de Nicaragua y también este llamado que hacen las autoridades a respetar la autodeterminación. En Panamá hay tarifazos eléctricos, modo Macri, así que la ciudadanía ha salido ayer en la calle. Organizaciones populares han dicho que necesitan que se eche para atrás, que se derogue la medida de aumento de tarifas. En Brasil también siguen las protestas, 100 días de Lula da Silva preso, un preso político que a esta hora ya tiene connotaciones mundiales su caso. La Federación Colombiana de Educadores también hace un paro nacional, 24 horas, el próximo día 25, contra la falta de presupuesto, contra el caos institucional que vive el sector. Cuando hablemos de Palestina, en este día también vamos a seguir un capítulo que empezamos ayer. Los ciudadanos en Palestina están repudiando por racista una ley aprobada ayer por el Congreso israelí y denuncian al mundo que son tratados como ciudadanos de segunda clase. Preguntamos por qué Israel actúa como Estado forajido. Porque tiene apoyo de Trump, porque hace negocios con la guerra, porque hay inacción mundial. Allí algunos de los interrogantes que vamos a develar este día en el análisis. Este viernes 20 de julio, el Congreso de Perú debatirá el pedido del presidente Martín Vizcarra para aplicar el artículo 157 de la Constitución Política a todo el Consejo Nacional de la Magistratura tras el escándalo de corrupción. El mandatario expresó que ante los escandalosos audios que revelan la corrupción enquistada, deben realizarse cambios urgentes que no se logran solo con palabras, sino con hechos concretos. Por esta razón, Vizcarra consideró necesaria la destitución del bloque como caso imprescindible e impostergable, ya que forma parte de la reforma del sistema de justicia que promueve el mandatario. Los diversos casos de corrupción han generado una inestabilidad social, ya que cientos de personas y varias organizaciones sociales han salido a las calles exigiendo una reforma total por la crisis del sistema político y el judicial. ¿Podrá Vizcarra erradicar la corrupción? Ya vamos a ir sobre ese punto. Telesur dice, Poder Judicial de Perú es declarado en emergencia por 90 días. Información de día miércoles, estos 90 días van a ser vitales ahora tras la sesión que se espera para mañana. Hay un escándalo porque se difundieron audios que revelan negociaciones entre jueces, empresarios y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Esta emergencia comprende todos los órganos administrativos de la Corte Suprema y del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, los distritos, la Sala Penal Nacional, el Sistema Especializado en Delito de Corrupción de Funcionarios y la Gerencia General del Poder Judicial. Avanzo con el siguiente portal. Sputnik. Miembros de organismo acusado de corrupción en Perú ponen cargos a disposición. Cargos que ya hemos dicho, ya se dirimen en renuncias. El presidente del Consejo Nacional de la Magistratura y otros 3 miembros acompañaron la decisión, se adelantaron al pedido de Martín Vizcarra de convocar al Pleno del Congreso este 20 de julio para que decida si separan o no de sus cargos a todos los 7 miembros de ese Consejo. La puesta a disposición de los cargos de estos funcionarios, ahora ex funcionarios, no evita que el Pleno del Congreso, el viernes, decida finalmente si acepta o no la renuncia de estos funcionarios. Hay una crisis y el punto central aquí es actos de corrupción. Avanzamos al siguiente portal. El Comercio de Perú, dice Vizcarra, dice que esta semana jurará nuevo ministro de Justicia. El presidente de la República ha hecho esta afirmación, ya conoceremos un poco más entonces los nombres que están allí dando la vuelta. Vamos a ver también si tenemos información fresquita con nuestra corresponsal en el país, a ver qué es lo que puede ocurrir en esta sesión de viernes. Hay toda una confirmación y hay una presunción también en Perú. Hay que ver si
Vizcarra, cuando no dio un nombre específico sobre quién será el nuevo integrante del gabinete, hay que ver también si esa persona será capaz de afrontar esta propia crisis, que como viene con un efecto espiral, porque viene atravesando esta crisis todo el sistema judicial, hay que ver también si no se lo lleva puesto. Esto es algo importante de dilucidar para ver si finalmente hay un cambio de fondo o solamente cambian los nombres, lo que se llama en la jerga judicial un cambio cosmético. ¿Qué establece el artículo 157 de la Constitución Política del país? Que el presidente solicitó al Congreso justamente luego que se develaran estos audios. El 157 dice: miembros del Consejo Nacional de la Magistratura pueden ser removidos por causa grave mediante acuerdo del Congreso con el voto conforme de los 2/3 del número legal de miembros. Martín Vizcarra, presidente peruano, se pronunció por estos casos de corrupción. Dijo: no vamos a permitir la descomposición de las instituciones del Perú, estamos luchando de manera frontal contra la corrupción para dar respuesta a reclamos y demandas unánimes de la ciudadanía por transparencia y calidad institucional. Vamos a esta hora con Jaime Herrera, que está justamente en la corresponsalía en Perú y nos va a sumar detalles. Cuando quieras, Jaime, ¿cómo te va? Muchas gracias por el pase. En efecto, el presidente de la República ha convocado una legislatura extraordinaria para el día de mañana a las 4 de la tarde, hora local, en la que se estará debatiendo la destitución de los 7 magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura, así como también de los 7 suplentes, los 7 accesitarios que reemplazarían de ser removidos los primeros. ¿Por qué? Como lo hemos venido dando a conocer ya a través de Telesur durante las 2 últimas semanas, se han venido publicando una serie de audios de unas intervenciones telefónicas, inclusive dictadas por la propia Fiscalía, en la que se demuestra que jueces y fiscales, así como también magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura, estarían involucrados en actos de corrupción. Ahí se ha escuchado, por ejemplo, cómo un juez negocia una condena para un violador de una menor de edad, pero también se ha escuchado cómo algunos consejeros de la entidad del Consejo Nacional de la Magistratura, que es la encargada de nombrar, evaluar, suspender y ascender a jueces y fiscales, prácticamente negocia estos cargos. Esto se ha escuchado en distintos audios y hoy este cuestionamiento viene para todo este órgano de control de la magistratura. Cabe indicar que hay 3 ya magistrados que habían sido denunciados ante el Congreso de la República. Se trata de Iván Noguera, el magistrado Gutiérrez Peve y también el magistrado Guido Aguila. Sin embargo, ahora se está pidiendo que se vayan todos los magistrados de este Consejo por estar involucrados absolutamente en actos de corrupción, y que eso daría lugar a una reforma, no solo de esta institución, sino de todo el sistema de justicia. También hay algunos jueces que están siendo denunciados penalmente casualmente por estos casos, y no estamos hablando de cualquier juez, estamos hablando de jueces supremos y también de presidentes de corte, como el presidente de la Corte del Callao. Una corrupción que se había enquistado en las más altas esferas del sistema de justicia. En tanto, para el día de hoy se está convocando a una marcha en todo el país, una movilización que estará dándose lugar en horas de la tarde en distintas ciudades del país, así como en Lima, donde no solo se pide la remoción de los magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura y los jueces involucrados en actos de corrupción, sino también que se disuelve el Congreso de la República, porque también están involucrados algunos congresistas en estos actos de corrupción. Por ejemplo, se ha comprobado ya que el representante del partido fujimorista, Héctor Becerril, se habría reunido en nombre del partido Fuerza Popular, de ese partido fujimorista, con el Consejo Nacional de la Magistratura para recomendar se designe como presidente de esta entidad al magistrado Gutiérrez Peve, uno de los denunciados en estos actos de corrupción. Pero también hay que recordar que el ministro de Justicia, Salvador Geresi, ha sido ya removido de su cargo, pues también este se encuentra involucrado en este acto de corrupción. Un escándalo que viene remeciendo todas las esferas, no solamente políticas, sino también del sistema de justicia, que actualmente atraviesa, tal como lo han dicho muchos, una crisis bastante severa que obviamente impacta en la población, que hoy prácticamente no cree en nadie, y justamente esta tarde saldrán a la calle para decir que se vayan todos. Con esta información, compañeros, volvemos a estudios. Adelante.
Muchas gracias y le seguimos desplegando. Vénganse conmigo porque ya nos acompaña Verónica Insausti, periodista corresponsal de Telesur en Perú. Bienvenida, mi amor. Bienvenida a Caracas por estos días. Gracias. Estábamos rememorando fuera de cámara desde cuánto hace que trabajamos juntas, largos años, 2007. Wow, 11 años ya, 11 años juntas. Aprovechando que estamos en el mes del aniversario de Telesur, ¿te acuerdas? Sí, contra todo pronóstico además, Ajá. ¿no? Y desde ese momento estás con la cámara en Perú siguiendo, sea quien sea el presidente, siempre casos de corrupción, porque eso es una constante, es una clave repetida, remanida en Perú. No es Vizcarra ahora, solamente ahora intentando reformar el sistema judicial. No es Kuczynski, sigo hacia atrás, no es Fujimori, no es Alan García, ¿te acuerdas? ¿Qué signo viene arrastrando el país realmente con este flagelo que es la corrupción? Bueno, como ayer escuchaba al escritor y periodista César Hildebrand en Perú, que es un periodista, es un paradigma dentro del periodismo, nosotros vivimos en un tiempo circular. La corrupción tiene 200 años, desde que se fundó la República Peruana. Justo se le mencionaba un artículo que él había escrito sobre la corrupción y podía calzar perfectamente en 1928, en 1950, en el 2000 o en el 2018. No ha cambiado nada. Ajá. Porque siempre las instituciones en el Perú se han visto melladas por personas y siempre se ha trabajado todo en torno a corrupción. Entonces, hoy en día tenemos instituciones totalmente en metástasis, ¿no? No funciona el Poder Judicial, el Poder Legislativo es el peor de todos, tiene una aprobación de ni siquiera 10%, el Ejecutivo, tú ya has visto, venimos pues de 30 años de presidentes corruptos relacionados, unos investigados, otros sentenciados y bueno, han vuelto a salir. El caso de Fujimori, en estos 11 años en Telesur hemos visto cómo lo sentenciaron a 25 años, cómo salió luego, después está Ollanta Humala, que estuvo 8 meses preso, ahora sigue su proceso, Alejandro Toledo, que está prófugo de la justicia en Estados Unidos, Alan García, que hasta ahora no se le ha aprobado nada, pero claro, tiene minado el Poder Judicial y la Fiscalía con personas allegadas al partido. Pedro Pablo Kuczynski, que también está en un proceso de investigación, tuvo que renunciar justamente por estos casos de corrupción. Es decir, absolutamente todos. La población peruana ya está realmente cansada de esta situación y lo que quieren es un cambio total. Hoy día va a haber una marcha que aparentemente va a ser masiva, no solamente en Lima, sino en todas las provincias del país, donde están pidiendo no solo que se cambie al Poder Judicial, no solo que se cambie a estos integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, sino que se vayan todos, que se vayan los 130 congresistas, el presidente de la República que convoque elecciones, que haya una asamblea constituyente que haga una revisión estructural de todo el Estado, ¿no? Porque acá no se trata de que cambien a 5 jueces. Algo así como la refundación de la patria. Exacto, exacto. ¿Habrá suficiente presión social para lograr eso? Porque hablamos de que es una espiral que muchas veces en Perú ha estado en su punto más álgido, diciendo en cualquier momento va a pasar en Perú lo que pasó en Argentina en el 2001, con total connivencia de organismos internacionales, porque ese es el otro capítulo que hay que agregar a esta cuestión, pero que finalmente después de ese increyendo, después de que Kuczynski sale de la presidencia, asume Vizcarra, que estaba en el exterior además, y todo eso, esa sensación o ese ánimo de unidad, de cambio profundo se diluyó. A los pocos meses vuelve a pasar esto y mucho tiene que ver con lo que ocurre en el interior del país, que siempre las organizaciones sociales que pueden no arrastrar la misma cantidad de votos que la capital del país, finalmente arrastra los problemas de base social, los muestra al mundo, se hace escuchar y ahí es cuando llega a la capital. Por eso pregunto si toda esta euforia que se está viviendo en este momento en las calles, con una exigencia social muy marcada, pidiendo un recambio, una refundación en el país, finalmente encontrará una base firme para avanzar. Bueno, ojalá que sí, pero no sabemos porque la historia además se repite y la idiosincrasia de los peruanos, la característica es que tampoco dejan pasar.
¿no? No es el boliviano, no es el aymara, el quechua. Probablemente justamente los que están, los pobladores del sur del Perú, son los más aguerridos en ese sentido y los que siempre presionan, de donde siempre salen las rebeliones, las marchas, las protestas, los conflictos, justamente es de esa zona del Perú, donde están los aymaras, los quechuas, o en la selva, ¿no? Donde también hay etnias... Que es una zona muy rica, además. Sí, pero son etnias por su idiosincrasia muy luchadoras. El resto del país, como tú bien dices, hay una euforia pasajera y después cada uno va a lo suyo. Más que nada la sensación es que, bueno, ya los políticos son corruptos, todo el sistema es corrupto y yo veo cómo salgo adelante por mis propios esfuerzos para mi entorno y no ven más allá. No hay un sentido de patria, ¿no? Un sentido unificado donde dicen, no, este es mi país, yo ya no quiero que los corruptos lo gobiernen. Y no solamente estamos hablando de instituciones públicas, estamos hablando de que todo el grupo empresarial poderoso de nuestro país, que son 12 o 14 empresas que manejan casi el 80% de la economía de nuestro país, están también envueltas en actos de corrupción. Acuérdate hace poco el tema del Lavajato con Odebrecht, que cayeron todos los grandes empresarios del llamado Club de la Construcción. Y claro, estuvieron 2 meses presos y de ahí salieron todos, porque así es el Poder Judicial. ¿Se quedaron en el Perú o se fueron lejos del país? No, se quedaron en el Perú muy campantes. Las cárceles están llenas de ladrones de gallinas, como decimos en mi país. Aquí los ladrones de blanco están todos manejando el país y eso ha sido siempre. Entonces, ojalá que en esta ocasión ya la población harta realmente presione en las calles. Hoy día seguro va a ser una marcha multitudinaria a nivel nacional. Ojalá que presione en las calles para que el presidente Vizcarra decida dar un paso al costado y convocar una asamblea constituyente que se encargue de una reforma estructural. Ahora, el problema es que ¿quién viene? Porque tampoco hay partidos políticos, no hay líderes que realmente se vean con ganas de hacer un cambio profundo. Porque, bueno, ¿las bases sociales qué proponen, por ejemplo? Bueno, las bases sociales proponen este cambio estrucral, ¿no? Pero digo, ¿con qué figuras o de qué manera plantean ejecutar esta refundación? Bueno, es que son grupos muy pequeños. No hay una articulación entre estos grupos sociales a nivel nacional. No se visibiliza un líder que pueda articular todas estas necesidades, esas exigencias de la población. Está por un lado Verónica Mendoza, que es la que quedó tercera en las últimas elecciones, que es la candidata, digamos, del progresismo, ¿no? Pero también dentro de los movimientos de izquierda en el país también históricamente viven peleados, porque todos quieren ser protagonistas, ¿no? Entonces ese es otro problema aparte que hay que resolver. Perón decía, nos quieren divididos justamente para reinar. Exacto. Buenas intenciones tiene Verónica Mendoza. Por ahí también hay otros candidatos que no están tan posicionados a nivel nacional, pero pueden surgir. Pero acá no se trata de una persona o de un grupo de personas que represente un movimiento. Acá se trata de que finalmente se recoja las necesidades de la población, se cambie esta constitución con la que todavía estamos viviendo en el Perú, que es la constitución del 93, hecha por Alberto Fujimori, para complacer, digamos, se hizo un marco constitucional para los intereses de un puñado de empresarios y de las transnacionales. Iba a preguntarte qué relación o qué responsabilidad tienen las transnacionales justamente en esta situación, porque mientras nosotros hablamos todo esto, hay unos cuantos países que ven potencial en Perú, caso Reino Unido, caso India, China, y que siguen apostando con sus inversiones en la nación peruana. No deja de entrar dinero al fisco. Lo que no hay es un reparto justamente de ese dinero para que le llegue a quien lo necesita lo que necesita. Exacto. El problema en el Perú es que al margen de los gobiernos de turno, estamos hablando que los últimos 30 años o 35 años en el Perú ha sido gobernado
por presidentes relacionados a casos de corrupción. A las transnacionales no les interesa, porque las transnacionales saben que llegan al país, que van a negociar con el gobernante de turno, que les van a dar toda la plataforma para que ellos se puedan llevar absolutamente todo, dejando un irrisorio impuesto a la nación. Y bueno, tienen el marco legal apropiado, que además se los da los tratados de libre comercio, ¿no? Los tratados de libre comercio, que tenemos más de 30 firmados, son eso, son el marco, la seguridad jurídica que le da el Perú a estas transnacionales, al margen del gobernante que esté de turno, para que ellos puedan hacer lo que les dé la gana. ¿Qué propone Vizcarra para mañana? Martín Vizcarra, presidente de Perú, tiene un anuncio justamente que mañana en el Congreso se va a tratar y debatir. ¿De qué se trata esa instancia? Ese es otro problema. Martín Vizcarra está prácticamente de rehén del fujimorismo en el Congreso. O sea, quien gobierna este país, el Perú, es el fujimorismo junto con el apoyo del APRA y los otros partidos tradicionales de nuestro país. ¿Por qué? Porque el fujimorismo tiene mayoría en el Congreso y finalmente ellos deciden lo que se hace. Ejemplo, el último ejemplo, Martín Vizcarra pidió al Congreso una sesión extraordinaria para el día de mañana para tocar el tema de la destitución de los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, y el presidente del Congreso, fujimorista, dijo, bueno, sí, claro, nosotros ya lo teníamos agendado, pero ojo, usted, el Ejecutivo, no va a hacer la reforma del Poder Judicial, la vamos a hacer nosotros. Entonces, cambian a Juan Pérez, ¿no?, del Consejo Nacional de la Magistratura, puesto por el fujimorismo, y ponen a, no sé, Pedro de los Palotes. Pero sigue la misma estructura. Y sigue el Congreso poniendo y sacando a las personas, a las piezas claves para seguir manejando el país. Entonces, estamos hablando de que todos siguen un statu quo. O sea que mañana no hay posibilidades de una ejecución real. No, porque cambian los nombres, pero sigue el problema. Ese es pueden salir los 5, todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, el presidente Vizcarra va a nombrar un nuevo ministro del Poder Judicial, en el Congreso se van a rasgar las vestiduras, todos van a salir en los medios de comunicación locales a decir que vamos a hacer una limpieza en el Poder Judicial, pero finalmente se reordenan. Acá tienen que salir absolutamente todos, toda esta clase corrupta que gobierna el país desde las últimas décadas. Y el tema es dónde conseguimos personas honorables que puedan integrar un Congreso, una Asamblea Constituyente para reestructurar todo lo que se tiene que reestructurar. Nosotros en Twitter preguntamos, también Web Telesur tiene esta consulta, ¿qué exigen los ciudadanos tras los casos de corrupción? A esta hora hay respuestas y 27% elige la opción de exigen justicia. 7% solamente se sitúa en la opción nuevas elecciones, 17% dice hacer una constituyente y 49% dice todas las anteriores. Todas esas son necesarias para dar este paso que la ciudadanía en Perú exige. La pregunta, Verónica, es, ya te referías al tema puntual, tu respuesta también sería todas las anteriores. Y hay que cuajar en algo más, porque de lo contrario nos quedamos con la desesperanza de que lo que pase mañana va a finalmente seguir la ruta del hámster, un círculo vicioso a donde gana la desesperanza. Exacto. ¿Qué hacer entonces? Bueno, acá la única solución, desde mi punto de vista, es que la población, la ciudadanía en el Perú, realmente asuma su deber ciudadano, se comprometa, se involucre en las decisiones del país y presione en las calles desde sus espacios, desde instituciones públicas, desde el sector privado, desde las escuelas, para que se encamine hacia una viabilidad de país, hacia mejorar las instituciones. Sin presión de la población, acá esto va a seguir siendo cualquier cosa. Los corruptos van a seguir haciendo del país su chacra. Entonces, la ciudadanía se tiene que comprometer, se tiene que unir o sea, no solamente exigir sus derechos, sino sus deberes ciudadanos y presionar a la clase dirigencial de este país, ser vigilante de la clase dirigencial, y estoy hablando no solamente de la política, sino del empresarial, para que esto se encamine. Es la única solución para mí.
¿La prensa no tiene riesgos a la hora de ejercer la profesión cuando se pronuncia de esta manera en Perú? Pero claro, la prensa local está prácticamente plagada de periodistas, salvo honrosas excepciones, que hacen amén al gobierno de turno. Y no es porque sean simpatizantes del gobierno de turno, sino porque los medios de comunicación están tomados por estos 12 o 13 grupos empresariales que manejan el país. Ese es el tema. Está conociendo la realidad de Perú. Estamos abordándolo aquí en Agenda Abierta. Hay otros temas que vienen a continuación, así que luego de la pausa seguimos. Gracias, Verónica. Gracias, Marcela. Rápido recorrido por nuestras corresponsalías. Todo con R y todo con R. Parece un trabalenguas. Me voy a ir primero a ver este tema. Organización de Estados Americanos inició sesión. Consejo Permanente está trabajando y hay un grupo de 7 países que pretende analizar, por supuesto con su sesgo injerencista, la situación en Nicaragua. Vamos a conocer entonces qué es lo que responde el gobierno nicaragüense a esta situación. Alina. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, este miércoles el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos sesionó de manera extraordinaria para tratar lo que ocurre en Nicaragua. Una resolución sobre esta situación fue adoptada por el Consejo Permanente, una resolución de 8 puntos, entre los cuales se encontraba la condena y preocupación, señalaron, por los actos de violencia, represión, violaciones de derechos humanos y abusos. Sin embargo, fue el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, quien dijo que se está desarrollando un golpe de Estado en la nación centroamericana, así como la ruptura del orden constitucional. Además, aseguró que se trata de no solo la resolución adoptada en la OEA, sino en general la situación en Nicaragua, de una directriz del Departamento de Estado de aquí de los Estados Unidos, con el que junto con países del llamado Grupo de Lima, lo que buscan, dijo, es hacer acusaciones y señalamientos en contra del gobierno de Nicaragua. Durante esta sesión se presentaron testimonios también de víctimas de tortura. Este video de cerca de 10 minutos fue presentado por la misma representación de Nicaragua ante la OEA. El documento adoptado en esta organización se trata de un documento de carácter no vinculante que exhortó al gobierno nicaragüense a considerar todas las opciones para lograr el fortalecimiento de la democracia en ese país. No obstante, el canciller de esta nación centroamericana insistió en que el gobierno está abierto al diálogo. Gracias, Alina. Siempre dicen eso, gobierno abierto al diálogo, pero del lado de Estados Unidos lo que se intenta es la imposición, y ahí justamente las cuestiones denunciadas incluso por el canciller Denis Moncada. Hugo Vera está en Panamá. A esta hora tenemos que decir, hay protestas por tarifazos eléctricos. ¿Qué se espera en esta jornada, Hugo? Buenos días, compañeros, y a toda la audiencia que nos sigue a través de las pantallas de Telesur. Efectivamente, el día de ayer varios movimientos sociales convocaron a una marcha desde el centro de la ciudad hacia la Asamblea de Diputados contra esa alza a la tarifa de la electricidad anunciada hace 2 semanas por el presidente Juan Carlos Varela y que luego suspendió la semana pasada. Pese a esa suspensión del gobierno, el movimiento social sigue pidiendo la cancelación total. Es más, siguen pidiendo que el gobierno no pida una dispensa fiscal para hacerse cargo de ese dinero y que no se le traslade al Estado. ¿Qué pasa en Panamá? En la década de los 90, la electricidad, el servicio de electricidad junto a otros servicios públicos como los puertos y la telefonía fue privatizada. El Estado se quedó solamente con una parte de las 3 del servicio eléctrico. Se divide en 3 partes: la generación, la transmisión y la distribución. La segunda está en manos del Estado. En esa parte de la transmisión, la empresa Odebrecht tuvo un retraso en la 3ª línea de transmisión, por lo cual las empresas distribuidoras de la energía que están en manos privadas piensan que van a tener pérdidas. Para que no tengan esas pérdidas y garantizar las ganancias, se trató de imponer ese aumento de 8,3% en promedio a las personas que consumieran por arriba de los 300 kilovatios hora. Eso fue rechazado por la ciudadanía, por los movimientos sociales. El gobierno pidió
o dio la suspensión de ese aumento y ahora está pidiendo una dispensa fiscal. ¿Qué pide el movimiento social o qué pidió el movimiento social con esta marcha celebrada el día de ayer? Bueno, que ese dinero, ese monto de dinero que se está pidiendo de dispensa fiscal no sea asumido por el Estado, sino que lo asuman las propias empresas privadas que controlan la distribución, que no sea el Estado el que tenga que garantizar las ganancias de esas empresas que ya de por sí son altas. Recordemos que Panamá es uno de los países en la región donde el servicio eléctrico es uno de los más caros. Desde la privatización de este ente que se culminó en el año 1998 bajo la administración de Ernesto Pérez Valladares y el Partido Revolucionario Democrático. Eso fue lo que sucedió el día de ayer. Movimientos sociales estuvieron protestando y nosotros vamos a mantenerlos informados sobre todo lo que acontezca alrededor de este rechazo a un aumento en la tarifa eléctrica y también la solicitud de la población en que se renacionalice este servicio. Eso sería todo por el momento, compañeros. Muchas gracias, Hugo. Me voy de inmediato a Brasil. Hay sectores en el país, entre ellos el Partido de los Trabajadores, que siguen movilizados en las calles reclamando la libertad de Lula da Silva. Adelante, Nacho. Saludos, estudios. Después de una larga jornada de movilizaciones ayer con el movimiento de trabajadores rurales sin tierra marchando por Pernambuco, cerca de 150 kilómetros que marcharán desde Caruaru hasta la ciudad de Recife, capital de Pernambuco, para pedir la libertad de Luis Ignacio Lula da Silva, y también algunas movilizaciones en las ciudades como Sao Paulo, donde se registró un evento para recordar los 100 años del nacimiento de Mandela y también para recordar y denunciar la prisión de Lula a poco más de 100 días de prisión en la ciudad de Curitiba. Se dio también ayer una resolución por parte del Supremo Tribunal Federal brasileño, por parte de la ministra Rosa Weber, que anuló el pedido que había sido emitido por el movimiento Brasil Libre, un movimiento de jóvenes liberales, muchos de ellos que estudiaron en los Estados Unidos y fueron uno de los ejes de las movilizaciones contra Dilma Rousseff para forzar su impeachment, y que ahora habían hecho un pedido para impedir la candidatura presidencial de Lula da Silva. Bueno, ese pedido fue anulado por la ministra Rosa Weber. Según Rosa Weber, este pedido era precoz, no tenía lugar un pedido para impugnar la candidatura de Lula cuando aún se deben agotar todos los recursos, por un lado, de la defensa de Luis Ignacio Lula da Silva, y además se debe respetar las leyes electorales por encima de la ley de ficha limpia que podría impedir la candidatura del expresidente. En ese sentido, Lula avanza hacia el 15 de agosto, fecha límite para entregar ante el Tribunal Electoral las candidaturas presidenciales. El Partido de los Trabajadores insiste en que el candidato y el plan A, B y C del Partido de los Trabajadores es Luis Ignacio Lula da Silva. Es por eso que el 15 de agosto se prevé que Lula se candidatee como presidente en las elecciones que se realizarán en octubre próximo aquí en Brasil. Estudios. Muchas gracias. Y de Brasil cruzo también a revisar temas de Colombia. Los invito a seguir de cerca este hecho. La Federación de Educadores hace un paro nacional, 24 horas. Está planteada esta medida de acción para el día 25, contra la falta de presupuesto y la crisis institucional que vive el sector. Vamos a ver con Paola cuál es el preparativo, la expectativa que rodea al asunto. Adelante. Cordial saludo para usted y para todos los televidentes. Miren, FECODE, la Federación de Trabajadores de la Educación en Colombia, anunció que iniciará un paro el próximo 25 de julio, inicialmente planteado durante 24 horas. Esto tras los incumplimientos del gobierno nacional con pactos que se han hecho tras movilizaciones y paros en años anteriores. Pero la última denuncia que hizo justamente el magisterio en Colombia fue el asesinato de uno de sus docentes. Él era Jesús Moreno, docente del departamento de Caquetá, que hace 3 años había sido amenazado y que fue asesinado frente a sus estudiantes y algunos colegas, también maestros. Lo que se ha denunciado es que muchos docentes están siendo amenazados, principalmente en los territorios de confrontación armada, donde existen estos grupos al margen de la ley que se están disputando el territorio, y al igual que los líderes sociales, los maestros también están recibiendo amenazas. Le van a exigir al gobierno nacional garantías de seguridad, pero otras de las exigencias que harán los educadores
enfoques serán en materias educativas, recursos para la educación en Colombia, calidad educativa, ya que muchas de estas instituciones educativas se encuentran en mal estado, con infraestructura averiada, pero también han incumplido con dineros para poder prestar el servicio de alimentación y transporte escolar. Y algo que padecen todos los educadores del país es la mala prestación del servicio de salud. Lo que ellos han dicho es que exigirán que se respete su derecho a la salud, pero también el derecho a la educación de miles de estudiantes en Colombia. Muchas gracias y nos cambiamos. Estaba de un lado y me vine para el otro. La cuestión aquí es despedir a los compañeros y empezar a sumar informaciones de deportes. Así que vamos a ver un evento que hoy se espera en Barranquilla. Voy a tratar de ir rápido. Yuki no está bien todavía de la garganta. Esto veía ayer en juego con Yuli y con Pavel. Todos estos elementos los mostramos en la jornada de ayer. Deportistas que representan a la selección colombiana levantaron el pabellón nacional en la Villa Centroamericana. Colombia es el cuarto país con su bandera en la villa. Los otros países fueron Cuba, Honduras y Puerto Rico. Como ven, asistió el presidente Juan Manuel Santos a este momento, entregó la bandera a Arévalo. Eider Arévalo es el campeón mundial de marcha. Así las cosas, veamos también la delegación de Jamaica. Ya lo que se espera es muy poquito tiempo para el inicio oficial de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. Las delegaciones preparan su participación. Ahí tienen asistentes de Jamaica, justamente uno de los equipos que va a esta justa deportiva, su selección femenina de fútbol. Así las ven haciendo un reconocimiento de terreno, preparándose para lo que será el debut y su participación en este evento. Barranquilla, bonita y calurosa, atentos a ese hecho. Él, por lo visto, no es jugador de fútbol, sino un técnico. Ya a esta hora no corre tanto, sino sus dirigidas son las que corren. En medio del chiste, pausa, ya volvemos. Tras más de 8 horas de debate, el Parlamento israelí aprobó la polémica Ley del Estado-Nación, que entre otros asuntos declara la entera y unida Jerusalén como su capital. La ley legitima la superioridad étnica mediante la promoción de políticas racistas e incentiva el desarrollo de asentamientos como un tema de interés nacional. Además, rebaja el árabe, que pasa de ser el idioma oficial a un idioma especial, aunque los árabes constituyen aproximadamente el 20% de la población de Israel, es decir, cerca de 9 millones de personas. En Agenda Abierta examinaremos los posibles escenarios tras la aprobación de esta polémica ley que acaba con cualquier proceso de paz. ¿Qué le espera al pueblo palestino? Fíjense lo que dice Sputnik, cómo califica esta ley. Israel aprueba la controversial ley sobre el Estado para la nación judía, un proyecto de ley respaldado por el gobierno sionista. Israel dice es la patria histórica del pueblo judío y tiene un derecho exclusivo a la autodeterminación nacional en el país. Documento aprobado jornada de ayer después de una sesión en el Parlamento que duró más de 8 horas. En esa votación 62 diputados estuvieron de acuerdo con el proyecto, 55 en contra y también existieron abstenciones. El parlamentario árabe Ahmed Tibi dijo que la aprobación de esta ley representa la muerte de la democracia. Sumo otro portal, ya está nuestro invitado. Hispan TV, Israel aprueba limitar acceso de palestinos a su Corte Suprema. Decide este Parlamento restringir el acceso de la población palestina a este tribunal. La pregunta es ¿por qué? Bueno, con esto decide expandir la jurisdicción de su Corte Administrativa en territorios controlados por palestinos. Todo el territorio en verdad es palestino. La cuestión es que allí están autoridades electas por esos ciudadanos tomando las decisiones y las riendas. Voy al siguiente portal, Telesur. Israel reduce una vez más zona de pesca palestina en Gaza. ¿Se acuerdan que ayer lo analizamos con Isabel Frangi? ¿Cómo se redujo aún más el área marítima de pesca en la franja de Gaza? Antes era de 9 millas náuticas, ahora solamente 6. Y además voy a sumar también, para que nos alcance el tiempo en el análisis, otra información y otro tema que tiene que ver con este nuevo cerco.
La Vanguardia dice: Unión Europea insta a las autoridades de Israel a reconsiderar derribar Villa Beduina. La alta representante de la Unión Europea para Política Exterior, que es Federica Mogherini, urgió a las autoridades sionistas a reconsiderar la decisión de demoler esta villa palestina de Han al-Ahmar Abu Helu, al este de Jerusalén, y trasladar a su población. Siguen existiendo estos hechos y estas decisiones políticas, así como las ven, siguen ocurriendo. Mogherini, la Unión Europea en su conjunto, a través de Mogherini, da a conocer su preocupación y dicen que esperan que los palestinos tengan acceso completo y libre a la ayuda humanitaria. Consona esta declaración con las obligaciones de Israel como fuerza de ocupación conforme a la ley internacional. Así las cosas, preparémonos a ver esta otra información como para ir conociendo más del tema. ¿Qué quiere decir o qué implica, qué conlleva esta ley que ese medio de comunicación que vimos la llama controversial? Declara a Jerusalén capital de Israel, árabe como idioma especial. Solo Israel tiene derecho a la autodeterminación, solo Israel. Separa minorías, anima y financia los asentamientos que son ilegales. Eso es sumamente importante de entender. 20% de la población de Israel habla árabe, 9 millones de personas. Sin embargo, ya ven que será el idioma especial. Cuando habla de autodeterminación, este capítulo es muy importante de entender, porque lo pone como derecho exclusivo de Israel. Así que ya voy sumando también información para luego abrir el espacio de análisis y entender un poco más estas cuestiones. Además, el relator especial de Naciones Unidas, en este caso sobre derechos humanos en Palestina, denunció el 2 de julio que Israel ha adoptado medidas que podrían resultar en la anexión formal de la ocupada Cisjordania. 570.000 colonos israelíes viven en más de 120 asentamientos ilegales construidos por Israel desde que comenzó la ocupación en Cisjordania y Jerusalén, año 67, tras la guerra de los 6 días. Las colonias sionistas en territorio palestino son consideradas ilegales por mecanismos internacionales, caso Organización de Naciones Unidas, Unión Europea, la gran mayoría de la comunidad internacional. Sin embargo, desoye la Convención de Viena, la incumple Israel cuando sigue construyendo en estos terrenos. Bassem Tajeldine hasta ahora nos acompaña. Voy a darle la bienvenida. Gracias, Bassem. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Seguiste toda la votación? Sí, claro. Jornada de ayer, ¿viste lo que ocurría? Bueno, era algo de esperar, Marcela. Sí. Era algo de esperar. Es verdad. Es un pueblo que ha sufrido por más de 70 años una política de limpieza étnica y que ahora parece, con esta última ley, ya concretarse aquel viejo sueño, pero más de aquel viejo sueño, es decir, se desnuda el sionismo, se desnuda y deja ver lo que realmente siempre ha sido, solo que ahora de forma abierta, de forma brutal, criminal. El fascismo israelí o el sionismo, que es la manifestación contemporánea del nazismo de 1940, es su expresión formal contemporánea, esta vez en la construcción de un pueblo que han querido hacerlo ver como algo especial traído por Dios en la tierra, un pueblo elegido, que sabemos ya es una idea supremacista, distorsionada, religiosa, que tiende a hacer ver a un pueblo por encima, no solamente del pueblo palestino, sino por encima de todos los pueblos de la humanidad. Y por tanto, de la humanidad, iba a decirte. Sí. Y por tanto, tienen derecho no solamente a expulsar, sino a aniquilar a cualquier pueblo que se les imponga. Es la expresión más acabada del fascismo contemporáneo. Ya lo ha instituido Israel en estas votaciones. No lo pudo hacer antes, ¿por qué? Se suponía que Israel, que se funda en 1947, 48, se crea formalmente, 47 se vota en la Asamblea de Naciones Unidas por apenas poco más de 40 países. No lo habían podido hacer en aquella fecha porque precisamente ese pueblo, que no es un pueblo judío, de hecho eso lo desmonta uno de sus hijos, para llamarlos así,
Shlomo Sand es un historiador israelí que él desmonta esa tesis del pueblo elegido, del pueblo judío, porque no existe un tal pueblo judío, como tampoco existe un tal pueblo musulmán o cristiano, etc. Lo que da identidad es la etnia de donde tú procedes, no es la religión, es una religión. Sin embargo, en aquella fecha, 1945, 47, 48, cuando ya se funda formalmente esa entidad criminal y genocida, no podían darle esta categoría porque precisamente ellos que huyen de Europa y se refugian en Palestina, hoy ocupada, no podían tomar esa categoría formal porque precisamente venían huyendo de esa misma ideología, de esa misma concepción, cosmovisión que los había o los estaba aniquilando en Europa. Entonces, vemos que hoy, después de 70 años, ya toman formalmente la misma manifestación que tomó la Alemania nazi, la asumen formalmente, abiertamente, la misma concepción política que ahora lo instituyen y que no deja ni siquiera margen para una pequeña manifestación. De hecho, han habido varias expresiones dentro de Israel hablando o criticando esa postura, puesto que desnuda el sionismo ya como tal. Y son las ni voces siquiera mínimas que no quieren ser cómplices justamente de la aniquilación, claro, pero son voces porque mínimas. Supuestamente los judíos venían huyendo de una ideología similar y ahora lo están instituyendo en eso que llaman Israel o Israel de infierno, como otros prefieren llamarlo, prefiero llamarlo yo también. Mira, es algo cínico, brutal, pero lamentable también porque no deja ni siquiera a los palestinos, a los árabes palestinos que han legalizado como israelí, ni siquiera lo dejan como ciudadanos de segunda, que siempre lo han sido. De hecho, algunos tienen representantes en el Parlamento israelí. Ni siquiera los dejan como ciudadanos de segunda. Es que ya dejan de ser ciudadanos como tal porque se supone es un Estado propio y solo para los judíos, supremacistas, que se creen, lamentablemente, los dueños de la humanidad y estar por encima de toda la humanidad, bajo esas falsas, horrendas tesis religiosas que nada se diferencian del fascismo, del nazismo. ¿Qué contexto internacional tienen hoy que pueden finalmente terminar de ejecutar este plan macabro? Te lo comentaba, pasaron 70 años, quizás ya diluida aquella historia criminal, cruel del nazismo que los persiguió. Ahora ellos asumen abiertamente, pueden hacerlo ahorita, no lo podían hacer antes. Antes, años atrás, habían instituido a Israel como un Estado judío y democrático. Ahora la palabra judío democrático queda eliminada, es un Estado puramente judío. Preguntaba esto por si Trump también terminó de encender la mecha. Sí, porque, mira, rompe ya con el derecho internacional, rompe ya con los preceptos fundacionales de esa entidad que el mundo aceptó, o que en aquella época poco más de 40 países habían aceptado en Naciones Unidas fundar por encima de una legalidad que existía allí, que era el pueblo palestino, que era Palestina completa, indivisible. La dividieron, fundaron esa entidad en 1947-48, se funda formalmente, y por tanto aquellos preceptos quedan eliminados. Se rompe con el derecho internacional, se rompe con esa justificación histórica de aquello que fundó esa entidad. Hay una pregunta que pusimos en Twitter. Dígame. Ayer también abordamos el tema. Este es nuestro capítulo 2, por decirlo así, y estuvimos esperando y siguiendo de cerca esta votación ayer en el Congreso. Solo las abstenciones es lo que te puedo decir que me sorprendió, porque el resto, ya lo decía, será palabra marcada. En Twitter preguntamos, los palestinos repudian por racista una ley aprobada ayer por el Congreso israelí, denuncian al mundo que son tratados como ciudadanos de segunda clase. Esta idea el propio Bassem ya la desmonta diciendo ni siquiera son considerados como ciudadanos, o sea que es aún peor. El interrogante es por qué Israel actúa como Estado forajido. 21% respondió apoyo de Trump, 21% dice hace negocios con la guerra y 58% dice porque hay inacción mundial. Y me quiero quedar en ese 58% y en ese tópico como respuesta para cerrar el tema con nuestro invitado y justamente preguntarle a quién le duele Palestina porque hay inacción mundial ante esta decisión. Tú me decías por qué lo lograron hoy. Ajá. Te respondí esto a media. Te decía que era
habían pasado ya 70 años, y aquella idea del nazismo que justificó su fundación había quedado ya diluida en el tiempo, y ahora se levanta un nuevo Estado nazista, esta vez sionista, supremacista, sí, nazi-sionista, que se funda en esa tierra que no le pertenece a esos europeos de religión judía, que bien Shlomo Zahn los desmonta en su tesis La invención del pueblo judío. Ellos nacen en Europa, son hazaros que, en la región de Itil, Moldavia, habían nacido de esa población, asumieron la religión judía, no dejan de ser europeos, pero en ese transcurso histórico necesitaban una tierra, no lograron fundarla en Europa, entonces justificaron su presencia en Palestina, forjando esa historia de la que ellos no tienen ninguna razón. Esta es una historia larga y compleja discutirla ahora, pero ¿por qué también? En el transcurso de los últimos años, quizás luego del derribo de las Torres Gemelas, 2001, 2002, toda la acción, 2003, la guerra contra el terrorismo fundada por Estados Unidos, George Bush, mira, se ha logrado imponer la islamofobia. Primero, no todos los palestinos son musulmanes, hay palestinos cristianos, es importante dejarlo. Inclusive, hay palestinos de religión judía, que históricamente han vivido allí y que, por cierto, son incluso marginados por los hazaros, por los ashkenazis, que han venido de Europa para fundar esa entidad criminal, y son marginados, inclusive hasta los propios sefardí, son marginados allá. Pero con esta razón de la guerra contra el terrorismo también ha logrado el mundo, 58% apoyaba esa tesis de que el mundo ya no le importaba el tema palestino o había sido disuelto, porque lograron imponer la tesis de que todos los árabes son terroristas, todos los musulmanes son terroristas y por tanto merecen lo que les está pasando. Mira, es algo cruel, puesto que lamentablemente Naciones Unidas ha servido prácticamente para justificar esta razón, para justificar esta islamofobia patrocinada por los medios internacionales dominados por Israel, dominados por el sionismo internacional. Y vaya que ha sido bastante efectivo en eso. Casi nadie lucha, casi nadie critica los crímenes de Israel contra la población palestina de Gaza. Nadie critica la política de expansión, de limpieza étnica. Nadie acusa a Israel de que tiene que respetar en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, los acuerdos, mal acuerdos alcanzados allá en 1967, donde tenían que volver a su frontera. No, es la política de Israel es seguir expandiéndose y ni siquiera limitarse a toda la extensión del territorio palestino, sino ir más allá, ir por Siria, ir por Egipto, ir por Jordania, puesto que Israel, como ya sabemos, no tiene una constitución nacional, no tiene límites territoriales. Para ellos los límites son aquellos religiosos que aparecen por allí distorsionados en aquellas palabras de que Israel va desde el Éufrates al Nilo. ¿Sabes qué significa desde el Éufrates al Nilo? Tal como marcan las dos franjas azules de la bandera de Israel, dos franjas azules y la estrella de David en el medio, son dos ríos. Éufrates al Nilo quiere decir que casi todo el territorio de Siria también le pertenece a Israel, que casi todo el parte del territorio de Irak, Jordania, el Sinaí, hasta el Nilo, hasta el Nilo de Egipto, también le pertenece a Israel. Quiere decir, estamos hablando de que al complejo militar industrial, para caer en el tema concreto, no se trata de razones religiosas, de esa farsa religiosa, de esa invención religiosa, no, se trata más bien de utilizar la religión para justificar una guerra perpetua ya contra el terrorismo, porque si todos los musulmanes son terroristas, entonces se justifica luchar contra ellos y apoyar a Israel a extenderse por todo ese territorio y tomar cada día más territorios, no solamente el palestino, repito, sino el sirio, el egipcio, el jordano, etc. Gracias, Bassem. Porque somos humanos, no dejamos a Palestina sola. En este medio de comunicación van a encontrar las informaciones sobre la decisión tomada en la jornada de ayer, sobre la situación histórica, sobre lo que hoy sigue viviendo el pueblo palestino. A esta hora ya nos esperan en Noticias desde el Sur para abrir nuevos capítulos y nuevos espacios de información. Así que vamos con ellos, ya regresó Bassem. Rosito con Z, ¿está listo y presto para continuar?
Estamos ahora listos. sí en persona. Por Dios, Muchas cuánto no gracias. es. A ti. Una galanura impresionante. Disfrute su chocolate. Muchas gracias. Ya veo que Fue un regalo, fue una sorpresa. Arrancó con sorpresa. Continúe, por favor. ¿Sí? Gracias. A todos, muchas gracias. Te veo en pasillos. Hasta la próxima. Claro. Bienvenidos, bienvenidas. Más noticias de inmediato.